Hola, parece que algo ocurrió. Volvemos a reiniciar nuestro video y entonces volvemos a comentar sobre el síndrome adyacente y el proyecto sentido. ¿Qué ocurre? La pareja decide tener relaciones, son funcionales, o sea que vamos a procrear, a tener hijos. Pero muchas veces los papás no quieren ser papás conscientemente o inconscientemente, porque venimos con programas donde nos dicen ustedes deberían tener hijos, de pronto no deberían tener hijos, porque la información que tienen nuestras familias a veces puede ser un poco conflictiva, un poco enredada, o el contexto no es el más adecuado. En la naturaleza, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en una época de sequía, en el África, por ejemplo, si hay sequía, si hay una escasez de agua bastante alta, las hembras dejan de ser fértiles. De hecho, consumen unas hierbas que ellas instintivamente las reconocen y quedan fértiles. ¿Por qué quedan fértiles? ¿Por qué quedan estériles? Porque la idea es que no vayan a tener crías, porque no es el mejor momento para tenerlas, porque no se van a desarrollar adecuadamente, porque no hay alimento, ni para las crías ni para los padres, entonces pues no son las mejores condiciones. El ser humano hace mucho tiempo dejó de reconocer todas estas condiciones biológicas y entonces pues digamos que somos una de las especies que somos reproductivas. Los hombres podemos ser fértiles durante mucho tiempo, durante muchos años. Las mujeres son fértiles de una edad hasta cierta edad y pues esto va condicionando en cuál es el mejor momento para quedar en embarazo o no quedar en embarazo. Muy bien. Entonces digamos que nuestros padres lindos y hermosos quedaron en embarazo de nosotros más lindos y más hermosos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la pareja queda en embarazo, hay dos maneras como se toma la noticia. La primera es, yuhu, quedamos embarazados o quedamos embarazados. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí empieza todo este juego de emociones para el bebé. ¿Por qué? Y aquí empieza lo que se va a llamar proyecto sentido en la vida y se va a desencadenar lo que posiblemente puede ser el síndrome del yacente. ¿Qué va ocurriendo? Esa primera noticia de quedamos embarazados. Entonces, si es de alegría, si es de que lo estábamos esperando, lo estábamos buscando, como nos dicen siempre nuestros papás, y donde de pronto no es así, pero pues nosotros siempre les creemos, nuestros papás son lindos y siempre quieren lo mejor para nosotros y por eso a veces ocultan ciertos detalles. Pero hagamos de cuenta que están felices y nos esperaban. ¿Qué va a ocurrir en ese bebé que acaba de ser creado por esta pareja y que ya tiene todos sus sentidos, tiene toda su conciencia? Y entonces la interpretación de ese segundo o 2 segundos donde el papá y la mamá dicen estamos embarazados y nos metimos en un lío o estamos embarazados y estamos felices. Para el bebé la interpretación es me están esperando o no me están esperando. Si estamos siendo esperados, pues lo más probable es que como adultos no vamos a tener muchos inconvenientes en reconocimiento, en proyecciones, en expectativas, en todo esto, porque fuimos concebidos y esperados en el momento adecuado. Pero cuando somos sorpresa, por ejemplo, mi caso, soy un bebé sorpresa, después yo pensé todo el tiempo que era el cuarto, pero terminé siendo el séptimo, por lo que llaman las mamás de nosotros novedades que hubo antes de mí. Y aquí es donde se genera el síndrome del yacente. Cuando tenemos energéticamente o bebés o niños que se murieron antes que nosotros, o la madre de nosotros tuvo algún percance y terminó siendo un aborto de cualquier clase, pero fue una pérdida. Entonces esa energía se queda, hagamos de cuenta y vamos a hablar un poquito de anatomía. Es como si saliera del útero, hiciera todo el viaje por el canal y la energía
del que debió haber nacido o del que murió joven se quedó en la vagina. Entonces nace el nuevo bebé. Y es como cuando salimos en los gusanos para los aviones, pues nosotros ya salimos como nosotros, pero nos encontramos con una energía a la salida. Entonces, somos unas almas caritativas y muy súper queridas. Entonces, ¿qué hacemos con esta energía? Decimos, mire que todos vamos para afuera y salimos con la energía. Al salir con esta energía, entonces puede ocurrir que la energía sea de alguna manera más fuerte que nosotros y nos podemos encontrar con todo lo que se desarrolla en el síndrome del yacente. Básicamente el síndrome del yacente es estamos cargando una energía de alguien que murió y puede ser alguien antes de nosotros en nuestra madre, o sea, otra energía que iba a ser y no fue, o puede haber sido la energía de también alguien que nació, alcanzó a desarrollarse, pero hasta cierta edad. Y también en el momento en que nosotros nacemos, como que nos cargamos esta energía. O también puede ocurrir otra cosa bien interesante. Hubo una muerte en la familia de alguien que era muy querido. Inclusive puede ser la muerte de alguien en una novela. Si la madre está súper involucrada con estos personajes y siente ese dolor y esa angustia por una pérdida, por una muerte, como si fuera de algún familiar realmente. Y si es de un familiar, pues con mayor razón. Y si le sumamos que nos pusieron el nombre que le iban a poner a mi hermanita, mi hermanito, o a la niña o al niño que se murió, o si por casualidad podemos encontrar ángeles, entonces va a ser Ángela y Ángel en masculino en los nombres de las familias. Esto se coloca muy desde el subconsciente porque estamos perpetuando la memoria del que murió. Y fuera de eso, en el subconsciente, para nuestros padres, terminamos siendo, entre comillas, un hijo de reemplazo. ¿Por qué? Porque fue un dolor y una pérdida tan grande que de alguna manera el subconsciente dice, esto es muy duro, tratemos de reemplazarlo de alguna manera. Entonces, todo esto es el tema de subconscientes. Normalmente si preguntamos, indagamos, pues obviamente la respuesta no van a ser, claro, lo tuvimos porque queríamos reemplazar. Y de hecho, se han hecho muchas películas, se han hecho muchas series, más o menos tocando un poco el tema. Alguna vez, no me acuerdo el nombre de la película, pero era una niña que nació para darle la médula a la hermana mayor que tenía problemas. Entonces iban a hacer una transferencia de células madre desde la médula de la pequeña. Entonces la sometieron desde muy pequeñita a muchas cirugías, a muchas cosas, hasta que la niña fue muy consciente y dijo, ya no más, yo no soy conejito de indias, ni para mi hermana, la adoro, la amo, pero pues legalmente esto no funciona. Y pues fue una gran película muy interesante porque empieza a generar muchas tesis. Ahora, estos síndromes, ¿cómo los podemos identificar? Como estamos en edad del sanando, resulta que los que somos yacentes, y me cuento, obviamente, en el caso, tendemos a, como estamos cargando una energía de más, muchas veces tenemos un sobrepeso casi de otra persona, o como si fuera un niño en el que estuviéramos cargando. Entonces, en estos casos, vamos a encontrar leves sobrepesos o muy altos sobrepesos. ¿Qué más vamos a encontrar? Que muchas veces compramos doble o triple. En mi caso, me encanta hablar de mí porque, como les dije en el primer video que hice de Al Sanando, a mí me ha pasado de todo, he descubierto de todo, pero la idea es que también he hecho mucha conciencia y por eso he podido eliminar peso. Y esa es la invitación que hago cuando proyectamos este tipo de píldoras de información, porque todos lo podemos lograr y no necesariamente tiene que ser con una dieta súper estricta o con un ayuno programado súper estricto o algo por el estilo, o llegar a cirugías. Porque si hacemos conciencia de estas cosas, podemos eliminar estos sobrepesos de una manera relativamente sencilla si lo elegimos. Si no lo elegimos, pues no va a pasar absolutamente nada. Muy bien, entonces, cuando hablamos de que compramos o tenemos cosas dobles, en mi caso me he encontrado que, por ejemplo, camisetas negras.
a veces tengo dos, a veces tengo tres, iguales, pero cuando las compro digo, no tengo. Y llego a mi closet y resulta que sí tengo. Y tengo zapatos iguales, y tengo jeans iguales. Tengo muchas cosas como si estuviera comprando para otra persona. Y muchas veces realmente la energía de la otra persona nos empuja a hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando presentamos ese tipo de casos que tenemos sobrepeso, que compramos doble y además, como es el síndrome del yacente, el yacente quiere decir el que está yaciendo, o sea que es como si estuviéramos cargando o viviendo una vida que no nos pertenece, es como si estuviéramos cargando otra muerte, un muerto o otra energía. Entonces, por lo general, cuando descansamos, sobre todo al mediodía, la posición que adoptamos cuando nos acostamos es como si estuviéramos en un féretro. Entonces es muy común ver que la persona está acostada y coloca las manos sobre el pecho y así se duerme. Y esta es una señal clarísima, lo hemos visto desde las momias en Egipto y a nuestros seres queridos cuando nos ha tocado vivir estas situaciones, pues esa es la posición en la que acomodan en los féretros a los que yacen, a los muertos. Entonces es otra señal bien interesante. ¿Qué otros signos tenemos los yacentes? Nos encantan los colores oscuros, tirando mucho al negro. Por lo general nos gustan los sitios que no son muy iluminados, sino que son más bien claroscuros tirando más oscuros. Nos encanta la música barroca y nos encanta el rock metal porque es como lúgubre, como todas estas cosas. Y todos esos gustos por calaveras y por cosas oscuras y todo esto, generalmente están los yacentes. Entonces podríamos interpretar bien interesantemente qué ocurre en muchos jóvenes ahora. Y de hecho hay tribus urbanas que son muy de este estilo, los góticos, los emos, los metaleros, donde están vestidos de negro, tienen unas decoraciones muy interesantes, tienen aditamentos en el cuerpo, se colocan diferentes adornos, diferentes cosas, y tienen músicas muy particulares. ¿Sí? ¿Qué más tenemos los yacentes? Un tono de voz bajo, como si estuviéramos en velorio todo el tiempo, y en mi caso a veces ni me escuchan, yo digo, pues yo estoy hablando duro, normalmente en estos live, que creo que se escucha bien, pero tenemos esto que hace que hablemos pasito, casi que susurremos. Yo soy odontólogo y a veces mi auxiliar me dice, doctor, yo a usted nunca le escucho. Además ahora con tapabocas, con todas las protecciones, con la máscara, con todo esto, estoy en que no me escuchan. Y es porque tendemos a tener ese tono de voz bajo como si fuéramos a despertar a alguien o a interrumpir a alguien. Nos sentimos en muchos sitios como que no pertenecemos ahí. A veces decimos, esta no es mi vida, esto no es lo que yo debería estar haciendo, o podría estar haciendo algo diferente. Y entonces se nos va dando muchas señales de que podemos ser yacentes. Y es algo bien interesante porque cuando nosotros le preguntamos a nuestras mamás, cuando empecé a hacer todos estos estudios y empecé a hacer mis indagaciones, entonces pues hablando con mi mamá, que ha sido muy tranquila con el tema y con todas estas cosas, y cayó en la cuenta de muchos detalles que como que nunca lo había pensado. Entonces dijo, sí, usted es el cuarto, pero no, venga, antes de usted hay dos, entre su hermano y su hermana hay otro, entonces pues realmente deberían haber sido siete, y yo fui el último, entonces pues soy el séptimo, ¿cierto? Y eso se vuelve algo bien interesante, porque en biología también el primero es primogénito y el séptimo vuelve a empezar la serie, entonces vuelve a ser primogénito, y en nuestra familia ha sido bien interesante como el tema de la primogenitura, porque a ver quién es el hijo querido, quién es el hijo especial, y digamos entre mi hermana mayor y yo en algunos momentos hubo algunos roces porque estábamos como disputando ese puesto de quién es el primogénito, pero realmente son detalles que simplemente hay que hacerlos conscientes y se pueden empezar a manejar. ¿Qué más podemos decir del yacente? Caminamos muy suave, casi que no lo sienten. A veces en Colombia tenemos el dicho de que se siente más una bailarina en tenis que camina súper suave, para no decir y para no ponernos en temas excluyentes.
pero es como una persona en tenis que es súper suave el caminado. Nosotros a veces tenemos esa capacidad de llegar a un sitio y casi que no nos detectan hasta que decimos hola, porque caminamos de una manera, parece casi como un gato, muy suave. Entonces eso empieza a dar esas señales del yacente, y si tenemos un problema de sobrepeso, entonces esto es algo que empezamos a indagar desde las primeras intervenciones que se hacen en el sanando, que es mirar cómo son los transgeneracionales, qué detalles hay para revisar, para evaluar si hay un síndrome adyacente, si hay un proyecto sentido interesante. Y con el proyecto sentido también viene unido a ser el hijo de reemplazo en algunos casos, o generar en alguna manera unas, lo que se denomina heridas del alma durante el proceso de gestación de nosotros. La primera que se forma es en ese momento en que estamos embarazados, dicen los papás. Entonces ahí puede haber una herida de rechazo. Luego, pues digamos a los 10 minutos la mamá dice, bueno, no, yo sí quería quedar embarazada, no es el mejor momento, y continuamos con el embarazo. Pero la mamá nunca se le va a perder al bebé, pero el papá sí. Y de pronto empieza a ausentarse, ya sea porque tiene que ir a algún compromiso un fin de semana, o tiene un trabajo que lo obliga a moverse y pues no está todo el tiempo con la mamá, o una pelea, o es mamá soltera y el papá se desentendió y se perdió. Entonces esto hace que para el bebé el papá se pierda y aparece la segunda herida, que es la herida del abandono. Luego, en cualquier mes del tercero en adelante, la mamá se siente cansada de estar embarazada. Hay situaciones y hay complicaciones emocionales que la hacen pensar 1 o 2 segundos, ya que me embaracé, ¿qué es esto? Pero pues respira profundo, continúa en el proceso y sigue feliz en la gestación. Pero para el bebé ese momento dice, mi mamá en cualquier momento sale de mí. Y eso genera la herida de la traición. Luego en el transcurso del embarazo, o desde el principio también se puede generar, donde hay comentarios acerca de la mamá de que no era el papá que debería ser, no era el momento que debería ser, no están en la situación económica que debería ser, tantas cosas que aparecen. Entonces la mamá sufre por los comentarios, y para el bebé la interpretación es que están humillando a su mamá. Y esta es otra herida, que sería la herida de la humillación. ¿Sí? Con esta herida, entonces vamos en rechazo, abandono, traición, humillación. Y luego, en cualquier momento, pues la mamá sufre tanto, o es tan incómoda la situación en algunos, o los comentarios, que pues el bebé dice, qué pecado de mi mamá, o sea, esto no es justo. Y se desarrolla la herida de la injusticia. ¿Sí? Entonces esto va generando tantas repercusiones emocionales en el bebé, y apenas vamos en la etapa de gestación. Hay otra parte bien interesante, y es cuando nacemos y digamos, o cuando saben el sexo del bebé. Biológicamente hay un orden, y de pronto el orden de la formación del sexo de nosotros, pues digamos, no fue la biológicamente esperada. Entonces, somos niños en el lugar donde están esperando una niña, o son niñas en el lugar donde están esperando un hombre, y entonces hay una frustración para los papás. Y esto pues desencadena otra parte emocional bien interesante en el crecimiento y en el desarrollo de nosotros como adultos. Creo que es bastante información la que hemos compartido en este momento. La invitación siempre es a que ingresen al plan de Adelsanando. Tienen la posibilidad de hacer todas las preguntas pertinentes, ya sea por este medio, o si quieren escribirnos al WhatsApp, que sería para Colombia más 57 310 389 7925, o por Facebook o por Instagram. Me van a encontrar como Jorge Eduardo Acevedo, Acevedo con B larga, y entonces podemos empezar a generar
este tipo de consultas. Próximamente también voy a lanzar como una especie de talleres, y el primer taller que quiero hacer es este de proyecto sentido y de síndrome del yacente, porque es de las partes más importantes y más interesantes cuando queremos trabajar el peso desde lo emocional, porque como escucharon tiene mucha repercusión, porque esto hace que nosotros empecemos a generar unas corazas de protección ante lo que creemos que es un ataque. Y el primer ataque lo pudimos haber sentido desde nuestros padres, porque de alguna manera interpretamos las cosas no como eran, sino simplemente desde la interpretación de un bebé que está esperando algo diferente a lo que pudo haber creído que debería haber recibido. Entonces, como son interpretaciones, la gran ventaja y la gran noticia es que todo se puede cambiar y todo puede evolucionar de la mejor manera para nosotros. Y así podemos dejar de cargar energías que no nos corresponden, ¿sí? Y así podemos eliminar peso de una manera mucho más agradable, menos violenta, menos agresiva con nuestro cuerpo, y va a ser pues de una manera muy contributiva para nosotros. Entonces, dentro de 8 días volvemos a tener otra pildorita de Adel Sanando. Voy a institucionalizar por ahora martes 8 de la noche, para que estén pendientes. Si creen que la información les contribuye a ustedes o a alguien más, no duden en compartirla, en visitarnos en YouTube, en nuestro canal, que es Odontología Consciente Jorge Eduardo Acevedo, y van a encontrar pues este que los estamos subiendo a YouTube y otros videos que hemos hecho sobre el tema y vamos a seguir haciendo sobre el tema, y próximamente les comentaré sobre el taller, o si están interesados en el taller pues no duden en escribirme, en mandarme contactos y les mando la información. Una feliz noche para todos, donde es noche. Una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz madrugada, donde corresponda. Y muchas gracias por haber estado conectados. Las respuestas a las preguntas que me hayan hecho las contestaré oportunamente. Entonces, pues vuelvo y lo reitero, muchísimas gracias por haberse conectado y haber estado con nosotros en este momento. Una feliz noche.